Soy Esperanza Galindo y esto es Arte para Llevar. Te invito a acompañarme hoy con esta reflexión sobre la meditación y la Biblia. Procura aislarte y quedarte contigo mismo para dejar que tu interior se limpie de ruidos, tanto visuales como auditivos, que tu mente se pacifique y tu corazón se abra al amor auténtico. La palabra meditación no aparece en los diccionarios bíblicos, sino oración, contemplar, presencia. El fiel de la Biblia medita la palabra, los hechos de Dios. Pero el hombre de la Biblia no habla de meditación, sino de sabiduría, de la palabra y de las obras de Dios. En definitiva, lo practica, pero no teoriza sobre oración. Después de haber estudiado teología bíblica y haber dedicado muchos años de mi vida a la meditación con la Biblia, después de sentirme en una nube del no saber y oscuridad, tengo que reconocer que mi fe en Dios nace cuando hago meditación no dual, meditación sin objeto, sin tema, sin meditar en ideas o hechos. Después de mi contacto con el Zen, el yoga y la meditación del silencio, he dejado de frecuentar esta mi amada y gran biblioteca de la Biblia mucho más de lo que me hubiera gustado. Pero hoy he querido bucear en la idea de meditación no dual dentro de la Biblia a ver si existe alguna idea, como en el Bhagavad Gita, por ejemplo, y si no, ver el significado de meditación en la Biblia. Sabemos, como nos recuerda Alvarado en su libro Historia de la Meditación no dual, en el prólogo, que igual que en el hinduismo el nombre de Dios es Brahma, que significa yo soy, y que el gran dicho yo soy Brahman significa yo soy, coincide con el nombre revelado a Moisés en el Éxodo. Yo soy, el que es, el que está contigo, y que en la tradición yavista se resume en el tetragrama Yahvé. Y que según el Evangelio de Juan, Jesús asume también esta forma de hablar de sí mismo con referencia a su Padre, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre va al Padre sino por mí. Puede interpretarse que yo soy es el camino, la verdad y la vida. En el precioso librito de la orientación particular del autor anónimo de la nube del no saber, se hace hincapié en la necesidad de meditar en el yo soy sin más, como dice el autor, en la desnuda y ciega conciencia de tu propio ser. Quiero que entiendas ahora que aunque al principio te dije que te olvidaras de todo, a excepción de la ciega conciencia de tu desnudo ser, quería llevarte incluso hasta el punto en que te olvidaras también de esto, experimentando así solamente el ser de Dios. Te parecerá que no conoces ni sientes nada a excepción de un puro impulso hacia Dios en las profundidades de tu ser. Hagas lo que hagas, esta oscuridad y esta nube se interpondrán entre ti y tu Dios. En realidad, el verdadero secreto de esta obra no es otra cosa que un puro impulso hacia Dios por ser Él quien es. El místico inglés lo repite continuamente.
Así, el tema meditación no dual, en el sentido de oración de contemplación, aparece implícitamente a lo largo de la Biblia en otros términos: la presencia, gozar de la visión de Dios, las visiones de profetas o elegidos. Y la tradición cabalista da cuenta de ello al manifestar que su propósito es alcanzar la visión del rostro de Dios, gozar de su presencia. De hecho, los hombres de Dios, desde Abraham a los profetas, viven en ocasiones una situación de trance, una experiencia mística. Pero, ¿se puede describir esa experiencia, por otro lado, inefable? La mística universal está de acuerdo en que no hay salmos, poemas, cantos o metáforas que la pueda explicar. Son en realidad una forma de interpretarse a sí mismo, el hombre, la experiencia de recibir el aliento, el Espíritu Divino. Así, se usa la frase Espíritu Santo para expresar la iluminación que se recibe como una gracia de Dios. Es verdad que se puede analizar las diferentes posturas del creyente judío o cristiano representadas en las Escrituras, como la postura de pie, postura de ángeles, en otras ocasiones sentado o arrodillado con las manos extendidas al cielo. Las manos levantadas como cuando Moisés oraba por la victoria de su pueblo. La música es también una importante práctica mencionada en la Biblia para provocar el estado profético. Por ejemplo, cuando Eliseo intentaba ponerse en disposición de escuchar una revelación de Dios, decía: «Traedme ahora un músico». Y cuando el músico tocaba, la mano de Dios venía sobre él. Los músicos llegan a tener un carácter profético. Así dice en el libro de Samuel I: «Te encontrarás con una compañía de profetas que vienen de un lugar alto, guiados por arpa, tambor, flauta y lira en trance profético». Y en el primer libro de las Crónicas dice: «David y los jefes del ejército separaron para el servicio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, que profetizaban con el arpa, el laúd y el címbalo». Y el Salmo 92 dice: «Es bueno dar gracias a Yahvé y salmodiar a tu nombre, oh Altísimo, publicar tu amor por la mañana y tu lealtad por las noches, al son del arpa de 10 cuerdas y la lira, con un susurro de cítara». Y después de este aperitivo de cantos del libro de los Salmos, salterio, que significa instrumento de cuerdas, como una cítara, voy a recitar una selección de algunos de mis textos preferidos que me hablan de esta experiencia de meditación. En la info tienes las citas de los textos para que los leas muchas veces. Del libro de la sabiduría. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente, cual implacable guerrero, saltó del cielo, desde el trono real, en medio de una tierra condenada al exterminio. Y venció a la cólera, no con la fuerza de su cuerpo, ni con el poder de las armas,
sino que se sometió con su palabra al que traía el castigo, recordándole el juramento y las alianzas hechas a los padres. Elogio de la sabiduría. Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, incoercible, bienhechor, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los inteligentes, los puros, los más sutiles. Porque a todo movimiento supera en movilidad la sabiduría. Todo lo atraviesa y penetra en virtud de su pureza. Es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aun siendo sola, lo puede todo. Sin salir de sí misma, renueva el universo. En todas las edades, entrando en las almas santas, forma en ellas amigos de Dios y profetas, porque Dios no ama sino a quien vive con la sabiduría. Es ella, en efecto, más bella que el sol, supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedora, porque a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Del libro de los Proverbios. Yahvé me creó, primicia de su camino, antes que sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos, fui engendrada. Cuando no había fuentes cargadas de agua, yo estaba allí como arquitecto. Y era yo todos los días su delicia, jugando en su presencia en todo tiempo, jugando por el orbe de su tierra. Y mis delicias están con los hijos de los hombres. En el Salmo 138 o 139, la presencia de Yahvé, la Shekinah en hebreo, es la vida de la meditación no dual. Dios está en todas partes y lo ve todo. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegase el primero. Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío, qué inmenso es su conjunto. Si me pongo a contarlos, son más que arena. Si los doy por terminados, aún me quedas tú. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Estas palabras de sabiduría las guardo en la memoria y las suelo repetir muy a menudo. Me traen paz y siento la presencia de Dios. Te deseo que a ti también te ayuden. Hasta pronto.